tal, amigas y amigos? Buenas tardes. Volvemos a encontrarnos aquí en Sin Censura, en Diálogos para la Historia. Lo hemos comentado y solamente lo repito porque creo que es conveniente decirlo. Estamos viviendo una etapa crucial, paradigmática de la humanidad, en todos los sentidos, positivo, negativo, en nuevas formas de encarar la realidad. Y por supuesto, las decisiones de los estados nacionales, de los estados locales, de los municipios, de los actores políticos, de la misma sociedad, van a guardar y van a tenerse por siempre en la historia, positivas o negativas. En ese contexto, hemos estado recabando la opinión de diversos compañeros, de actores políticos, sociales, sobre el tema que encaramos. Hoy tengo el gusto, el honor de poder saludar a un amigo, hermano entrañable, Joel Hernández Santiago, oaxaqueño, periodista, analista político, editor en los medios de comunicación. Joel, qué gusto saludarte. Raúl, mucho gusto en saludarte y mucho gusto en saludar a todo el equipo, a Memo, a todos allá en Oaxaca. Qué envidiable estar allá, pero bueno, ahora por las circunstancias, pues ni modo, todos tenemos que estar en el resguardo que es obligado y necesario. Así que aquí estamos trabajando de todos modos, el periodismo no para, así que seguimos en lo mismo. Es dinámica la actividad. Bueno, quiero decirles que Joel ha estado sentado en esta mesa en muchas ocasiones en el programa de A Fondo y Encontrarse, porque podemos decirlo con orgullo y con mucho respeto que Joel nos hace el honor de compartir Regeneración en todos los conceptos. Y bueno, pero pues ahora tenemos que hacerlo así, en esta modernidad, en esta vía que todos estamos explorando y aprendiendo. Joel, complejos tiempos en todos los sentidos, particularmente para los medios de comunicación y para los que disienten de alguna manera con ciertas visiones oficiales. Sí, estamos en un momento extremadamente difícil para el periodismo, digamos el periodismo independiente, el que hacemos aquí mismo en Regeneración y en otros medios. Estamos en un momento difícil, que no es nuevo, que no es en este momento, viene de tiempo atrás, pero que se ha acentuado a partir del año pasado y mucho en este momento. Hay una especie como de, digamos, incomprensión de las partes, incomprensión sobre todo de parte del gobierno federal, que acusa con mucha frecuencia a los medios, sobre todo a periodistas muy directamente, de ser críticos conservadores, críticos anti-cuarta transformación, etcétera. Hay una incomprensión, me refiero, porque me parece que la crítica es sana en toda democracia. La crítica quiere decir, esta es mi propuesta, yo estoy viendo esto y propongo esto como solución a lo que está ocurriendo. Tómelo usted o no lo tome, pero de cualquier manera no soy su adversario. Los periodistas en general no queremos ser políticos o no buscamos el poder. Lo único que buscamos es que se nos lea, que se nos vea, que se nos escuche y que la gente tome sus conclusiones ahí de lo que decimos. Pero ha ocurrido esta seria confrontación que va más allá de solamente descalificar, sino que ahora, como vimos ya a través de Notimex, se persigue a ciertos personajes. Así que, bueno, estamos viviendo momentos muy difíciles, pero de cualquier manera el periodismo subsiste. Tuvimos un periodismo muy perseguido a principios y mediados del siglo XIX, costaba la vida incluso a los periodistas, pero siguió el periodismo. Costó la vida a muchos periodistas al término del gobierno de Porfirio Díaz, con aquellos viajes de rectificación, cuando un periodista, a un funcionario no le gustaba lo que escribía a un periodista, pues lo llevaban a que recorriera aquello que se supone que escribió, y pues ahí le daban chicharrón, ¿verdad? Pero lo hacían rectificar de esa manera. El tema es que, bueno, ha sido histórico, la prensa y el poder siempre tienen esa confrontación, sobre todo si es prensa independiente, tienen esa confrontación, pero bueno, vamos a tener que solucionarlo, vamos a tener que caminar con esto, pero la tarea de nosotros sigue vigente, tener que revisar, tener que informar, que es la base del periodismo, y tener que dar opiniones que tienen que ir con propuestas. Como lo hacemos en Regeneración, tú lo acabas de decir, hemos estado ahí en la mesa con nuestros colegas, con Nadia, con el doctor, y todos hemos hecho, digamos, aportes
a la situación tanto en Oaxaca como en la Ciudad de México. Hay visiones, y bueno, sí, sí. Habrá que seguir, mi querido Joel, eso es evidente. Por cierto, hecho lamentable, y creo que vale la pena comentarlo porque somos oaxaqueños, tú eres un oaxaqueño, ahora sí, nito y nato de aquí, Sí, de sí. los valles centrales. Falleció antier José Luis Ceballos, un amigo entrañable, comunicador, coordinador de noticieros, en fin, un hombre además que siempre se distinguió por su buena vibra, por su bonomía, por tener una cualidad que yo le reconozco y le reconoceré siempre, y se lo decía, es que tú siempre pones las cosas en positivo. Y ese era José Luis Ceballos. Se fue nuestro amigo, querido Joel. Sí. Yo tuve la noticia ayer mismo. A mí me sorprende una cosa, por supuesto lamento mucho la muerte de nuestro colega, lamento mucho que haya ocurrido en la circunstancia que está ocurriendo, pero bueno, es así como están las cosas hoy. Pero me dio una especie como de tranquilidad ver la unidad del gremio en este caso, ver que por todos lados, de todos los puntos de vista, de todas las corrientes, buenos, malos, medianos, lo que tú quieras, como sea, el periodismo es en todos lados igual. Claro. En este caso se unieron para lamentar la pérdida de Ceballos. A mí me parece que esto es una ganancia para él. Ese es el reconocimiento a una trayectoria limpia, sana, transparente, justa, en donde no venía la confrontación, venía a informar, venía a hacer su trabajo. Por lo que me dicen mis colegas, yo no lo traté nunca personalmente, conocía su trabajo, por supuesto, pero el asunto está en que mis colegas que lo conocieron me dicen que era un hombre de un trato excelente, sí. de un respeto verdaderamente generoso, de una bonomía de veras sonriente siempre, y Cierto. Hay algo en estos seres humanos que los lleva a que todo el mundo los quiera, que todo el mundo los aprecie, y hoy mismo en estas circunstancias que lo valoren, y creo que es muy importante el legado que él nos da y la enseñanza, mi estimado Raúl, la de la unidad. Qué bueno que esto sea así, qué lástima que sea por esta razón, pero que sea una lección para que los periodistas allá o acá, en donde estemos, seamos un gremio unido para ayudarnos en momentos difíciles. Así es, descansa en paz nuestro gran amigo José Luis Ceballos. Pasemos a otro tema, mi querido Joel. La necia realidad se impone. El lunes se vuelve a la normalidad. ¿Cómo lo ves? ¿Perdón? Sí, bueno, lunes a la normalidad. Ya se había anunciado. A mí me preocupa. Acabo de publicar un artículo que tú también reprodujiste, en donde me preocupa mucho esa salida. Mira, tengo las cifras de la Organización Mundial de la Salud, en donde advierte que mientras la pandemia tenga aumento, la línea de crecimiento de contagios y de muertes esté en ascenso, lo que recomienda absolutamente es el confinamiento, es enciérrese, mientras usted esté encerrado no se arriesga, ni arriesga a otros, etc. Sin embargo, digamos, impulsados por las presiones del gobierno de Estados Unidos, Donald Trump, para abrir algunas de las plantas que tienen enlace con su línea de producción también allá, ha estado insistiendo mucho en que se abran esas plantas, tanto automotriz como de metal, como de partes de vehículos, etcétera. Ha estado insistiendo mucho. Al final de cuentas, se salió por la suya, y el día primero hablen minería, que es en donde el capital de Canadá está muy fuerte, que había presionado para que se abriera, y el caso de las empresas maquiladoras y todo esto que en el norte están. Automotrices. Pero también se abre ya la posibilidad de que algunas de las empresas esenciales, como les llaman ellos, y López-Gatell, el secretario de Salud, van a abrir ya a partir del lunes. Esto es muy delicado porque la situación no está solucionada. La cresta todavía está en lo alto. Antier tuvimos un índice de muertes de 501, que es excepcional, en un solo día, en 24 horas. El índice de contagios es ya de casi 80,000 hoy mismo, y bueno, ayer se anuncia que ya son 8,500 muertos en la pandemia mexicana.
Así que es grave, es muy delicado. Si a mí me preguntaran que si estoy de acuerdo con esto, definitivamente no. Debe haber controles. Entiendo perfecto, mi estimado Raúl, auditorio, que hay mucha gente que necesita salir, que tiene que salir. La urgencia de la supervivencia de la economía. Exacto. Ellos tienen que subsistir. Nuestro sistema económico produjo esta clase de personas que tienen que salir a trabajar, a vender, a luchar por la vida y a llevarle pan a sus hijos. ¿Qué hacemos? Tienen que salir. Sin embargo, si la gente puede resguardarse, si la gente puede estar en su casa, si la gente se puede quedar quieta un rato todavía porque es cosa de vida o muerte, que debe quedarse, a pesar de las indicaciones que dé el gobierno. Y tan es así que, bueno, aquí quiero tocar un asunto, si me permites, rápidamente, tan es así que algunos estados no ven la solución como la ve la federación. Que esto es un tema que, perdón, ahí precisamente iba yo a planteártelo y te pediría que lo contextualizaras. Hay dos temas aquí. Uno, precisamente el hecho de que en un momento se habló de delegar las decisiones a los gobernadores, a los estados, que dígase, llámese gobernadores. Y luego hubo cierta contradicción en una declaración de la Secretaría de Gobernación. Ese es un tema. El otro, el hecho de que se han establecido 4 tipos de semáforos, ¿no? El rojo, el naranja, el amarillo y el verde. En ese contexto, entiendo que ya ahí se estaba ubicando tu comentario, pero ya globalmente en ese contexto, ¿cuál es tu opinión sobre esos dos temas? Bueno, aquí tenemos un problema que viene de lejos un poco en términos del federalismo. Sí, hubo una contradicción entre lo que había dicho el presidente todavía hace 2 semanas, en el sentido de que los gobernadores tendrían que asumir la responsabilidad de cómo iban a manejar la situación, cuándo iban a liberar a las personas en términos de que pudieran salir de sus domicilios, etcétera, y que serían ellos los que asumirían esta responsabilidad, tanto como los presidentes municipales en cada uno de los estados. El tema es que luego la secretaria de Gobernación el jueves, en una discordancia con el Ejecutivo, dijo, no, todo es federal, desde acá se va a manejar el semáforo, los colores del semáforo. Así que ahí vamos. Al día siguiente el presidente la desmiente y dice, no, cada gobierno, cada estado tiene la responsabilidad de sus territorios y su población. El presidente de la CONAGO, que es ahora Yucatán, el gobernador de Yucatán, dijo que ya habían hablado y que el presidente dijo que era responsabilidad de cada uno de los gobernadores tomar sus propias decisiones. Cosa que ocurrió, algunos de los gobernadores que venían ya, digamos, rebelándose a los dictámenes de la federación, que se habían confrontado incluso con López-Gatell, como es el caso de Jalisco, Alfaro en Jalisco, etcétera, dicen que ellos van a decidir su semáforo, si pasan a anaranjado o no pasan a anaranjado, porque todos estamos todavía en rojo, todo el país está en rojo todavía. Hasta el lunes será cuando cada estado tendrá que decidir si pasa a anaranjado o no pasa a anaranjado. De todos modos, ya quedó la advertencia de que los estados que no quieran seguir las indicaciones de la federación van a poder hacerlo sin pleitos, como dijo el presidente ayer mismo, que no va a haber pleitos, que no habrá confrontación, correcto, ¿no? Que cada quien haga lo que tiene que hacer. Y en esas estamos cuando, 7 gobernadores dijeron, nosotros nos vamos por la libre, nosotros nos vamos a manejar de acuerdo con nuestras circunstancias, con nuestras características y con nuestro fenómeno y en qué punto está. Así que 7, digamos que ya se revelaron, casualmente son los mismos 7 que anteriormente se habían revelado a la cuestión fiscal, por el asunto del presupuesto, que también y algunos de ellos también en el tema energético, ¿no? Exacto. Entonces, todo esto viene un poco mezclado, pero en el momento tenemos un problema serio para el lunes próximo. ¿Qué gobernadores van a decir anaranjado? ¿Qué gobernadores se mantienen en rojo? Acabo de escuchar que, por ejemplo, en el caso de Oaxaca, Susana Hart ha dicho que sigue rojo todavía 15 días de junio, 2 semanas de junio. Está bien, aunque la decisión tiene que ser del gobernador. Esto sería una instrucción de la federación que asumiría el gobernador, pero el gobernador tiene que tomar la decisión final, que es responsabilidad de él bajo las actuales circunstancias. Entonces, vamos a ver qué se resuelve si se asume que 2 semanas todavía hay de confinamiento, y a mí me parece que estaría muy bien
que ocurra el confinamiento, porque la situación de Oaxaca, como se vio la semana antepasada, es grave, como el caso de Tabasco, como el caso de algunos estados que tienen han esta ido creciente, incrementándose los casos sí, aquí en nuestra así tierra. es. Y nos preocupa Oaxaca, por supuesto. Sí, afortunadamente no en el nivel de otros estados, No, afortunadamente, eso hay que reconocerlo. El secretario de Salud ha expresado que aún hay capacidad instalada para atender. Ha habido llamados a la calma, aunque lamentablemente pues hay grupos que no lo atienden o no lo entienden de esa manera. Ya ves lo que sucedió aquí cerca en cuanto llegaron a satinizar, la gente se inconformó, en fin. Pero bueno, yo creo que son visiones. Es que se entiende, fíjate, Raúl, que se entiende, porque es desesperante para una persona, para todo el mundo que está acostumbrado, que estamos acostumbrados a movernos. Imagínate tú y yo que hemos sido pata de perro toda nuestra vida, que hemos andado de aquí para allá, viajando por nuestra profesión, por nuestra actividad, hemos viajado todo y de pronto, pues enciérrate. Yo ya tengo 2 meses aquí, más de 2 meses encerrado. Pero bueno, entiendo que es una de las soluciones, mientras no haya vacuna, mientras no haya solución médica, mientras no haya, contribuimos a que se solucione el asunto si mantenemos la calma, si tenemos paciencia, los que podemos, por supuesto. Claro, porque sí hay sectores donde hay ya cierta desesperación y creo que eso pues hay que buscar los cauces para contenerlo. Aquí en Oaxaca vistes que también antenoche se incendió la central de abastos, una parte. Bueno, son hechos lamentables que vienen a sumarse a toda esta crispación que ya existe. Y yo hago votos porque la sensatez y las buenas políticas públicas se prevalezcan sobre otros temas para que... Aunque también tiene que haber un poco de más comunicación, mi estimado Raúl, de parte del gobierno, de parte de la Secretaría de Salud del Estado, con los ciudadanos y coordinarse con los municipios. Mira, por ejemplo, el fenómeno que vimos ayer y que se hizo internacional, San Antonio de la Cal, es muy grave, es muy fuerte. Si previo se les hubiera informado, esto es un asunto de sanidad, es un asunto que va para bien de ustedes, etcétera, pero no llegas y simplemente ya llegamos y vamos a lanzar esto. Las imágenes dan cuenta de ello, ¿sí? Que la gente decía, es que no sabemos, es que un poco la desinformación y otro poco la falta de comunicación, tienes toda la razón. Exacto. Bueno, pero así están las cosas. El lunes a mí me preocupa mucho, mi estimado Raúl, que la gente vaya a relajar este confinamiento, que salga, que pierda el control de sí misma, que quiten el cubrebocas. Fíjate, el cubrebocas en Europa, tú sabes, porque tú manejas mucho también la cuestión internacional, en Europa se exigió desde muy al principio. No es solamente porque tú puedas contaminar a otros, sino que no recibas lo que otro te puede contaminar. Es decir, ya era obligatorio. Ahora que salieron en Italia, la exigencia fue inmediata, cubrebocas. Y si pueden los lentes estos especiales, mejor. España igual, no sales a ningún lado si no llevas el cubrebocas. Si lo llevas, vas para adentro y una multota. Y fíjate. Y acá nosotros se quedó pendiente. Exacto, y aquí hay un tema que incluso pues el doctor López-Gatell generó él mismo la confusión, porque en un principio dijo de que los de tela no servían y que no eran tan necesarios y que finalmente pues podían o no podían utilizarse, prácticamente eso fue lo que dio a entender. Y bueno, ya recientemente salió a decir de que hay que usar el cubrebocas, que sí es válido. Mostraban en el noticiero de antier en la noche a la jefa de gobierno, ¿no? Como durante abril y todavía parte de mayo se había presidido reuniones y salido a la calle, etcétera, pues sin cubrebocas, ¿no? Ahora ya lo está usando. En fin, es compleja la situación. Allá en la Ciudad de México va a estar complicado el lunes, porque ahorita hay todo un esquema en el metro, por ejemplo. Pasaron imágenes anoche que me parecen muy correctas, donde se cubren las distancias, hay un determinado número de personas que pasa, se les da gel, hay gente que está usando los elementos necesarios para que el ambiente
sea proclive, se anunció que iba a haber más corridas de trenes más frecuentes, pero ¿qué va a pasar el lunes cuando la gente diga, yo me voy a la normalidad en la Ciudad de México, que es una de las más contaminadas? Pues esa Iztapalapa es la que encabeza el tema, ¿no? Así es, mira, la Ciudad de México es, digamos, la zona metropolitana, incluye Estado de México y Ciudad de México, es de las más contagiadas, que tienen más gente en los hospitales, que tiene más decesos. Esto es muy grave, porque cuando el lunes salga la gente, como tú bien señalas, la gente es atabancada. A veces le falta el sentido humano de solidaridad y de su propia subsistencia, en donde se marcan las distancias y todo esto. Va a ser un verdadero desastre, porque ahorita se ve muy bonito, sacaron esto desde el metro, en donde se ven las cadenas de control, en donde usted guarde la distancia, tenga su cubrebocas, ya estás acá, pero ahora mantente lejos. Todo es muy bonito, así como de película, de veras, de las bonitas, ¿no? De las de final feliz. El tema es, mi estimado Raúl, que el lunes empieza a salir ya la gente, mucha gente a hacer sus actividades. Si ahorita mucha gente, yo a través de mi ventana, veo a mucha gente pasar sin el cubrebocas, sin nada, con los niños en la mano, como si nada, imagínate lo que va a hacer el lunes, imagínate todo esto. Por eso a mí me parece todavía una seria irresponsabilidad decirle a la gente que ya puede salir. Sobre todo que ni modo, es así. Y la gente que tiene que salir, insisto, pero sí, la gente que tiene que quedarse, que por favor se quede, hombre, por favor, por su subsistencia, por su seguridad. Oye, y en este contexto, Joel, el presidente se va de gira. Bueno, anunció la posibilidad de irse de gira. Todavía está sujeto a que haya opiniones en ese sentido de los responsables, pero bueno, yo creo que sí se va a ir, ¿no? Conociéndolo. Bueno, mira, aquí volvemos a las contradicciones. La semana pasada dijo que, dadas las circunstancias, iba a dar el banderazo de inicio de la Ruta Maya vía digital. Esto fue hace todavía 10 días, haz de cuenta. Después dijo que ya, dadas las circunstancias nuevas, que ya a partir del martes iba a empezar su gira para iniciar la Ruta Maya, va a Tabasco, va a Quintana Roo, va a Yucatán, va a Veracruz, Yucatán, que son de los estados más complicados, ¿no? Exacto, y luego algo pasó que le dijeron, cuidado, señor presidente, porque aquí el monte no todo es montes de orégano. De tal forma que ayer salieron a decir, ya daba por hecho, él ya daba por hecho, ya salgo, ya todo, ya estaba festinando el viaje. Daba por hecho, y ayer anuncia el subsecretario que todavía se está estudiando la posibilidad de que el presidente pueda viajar, pueda salir de gira. Y esto tiene que ver también con que él atrae mucho a la gente y mucha gente le lleva a otra gente, ¿no? Por sus intereses políticos. Él dice que las reuniones habrían de ser de no más de 50 personas, que el que se acercara y no fuera invitado, que era un conservador y que se le iba a acusar de tanta. El asunto está en que la gente pierde el control. Sí. La gente lo quiere ver, quiere estar cerca de él. Y el problema, por otro lado, tiene orígenes, por supuesto. Él quiere que ya la gente empiece a salir para consumir, porque la crisis económica ya está encima. Es grave, terrible la crisis económica, que va a ser tan devastadora como la misma pandemia. Estaba yo escuchando que se habla de 1,5 millones de empleos perdidos cuando esto, en 15 días, en 20 días. Al final de esto sí, ya habrá mínimo también. En nuestro país. Ya hay muchos empleos. De caída del Producto Interno. ¿Te acuerdas? En abril pasado se anunció que se habían perdido 450,000 empleos solamente en un mes. Y luego la crisis económica, se anunció ayer que el Producto Interno Bruto del último trimestre cayó 1.4% más. Ya traíamos una caída el año pasado de menos 0.01. Empezamos el año con crisis económica, no había inversión y no había movimiento de capital, etcétera. El asunto está en que ahora el nuevo trimestre anuncia que tenemos también una caída y se presume que por la pandemia que incluye abril, mayo y junio va a ser devastador.
porque no se consumió, porque no tal. Entonces, al presidente le urge mover la economía y por eso está insistiendo en que se salga. Y la otra parte es que ya también tenemos enfrente el 21 que viene el proceso electoral y el presidente, con todo y que se había dicho que mantenía un índice de aceptación muy alto, empezó con 70 todavía en marzo y ahorita, hace poco, se han estado haciendo las encuestas y está en menos del 50%. Está perdiendo popularidad, está perdiendo votos. Morena se ha estado cayendo y les urge recuperar esto. Esto también tiene que ver con lo electoral. Entonces, el asunto está en que hay que mover la situación, el presidente está en eso, él ya quisiera estar afuera, pero también es el asunto de salud. Es que es verdaderamente, y yo diría, poniéndonos un poco en los zapatos del que toma las decisiones, es muy, muy difícil tomar decisiones de esta naturaleza, porque tú tienes, y lo estás diciendo bien, el tema de la economía es un tema que va a gravitar y que ya es en este momento, ya es muy grave en el país, y hay gente que ya literalmente no tiene para comer, Joel, ¿no? Así es. Es decir, pero por el otro lado está, si tú promueves la movilización social como pudiera generarse, porque el liderazgo de un presidente en un sistema presidencialista como el nuestro y por la tradición es muy fuerte. Es decir, hay sectores sociales que lo siguen, pero que lo siguen de manera total, incluso pudiéramos decir mecánica. Entonces, es un llamado. De que el presidente salga, de alguna manera es un llamado a la movilización, o por lo menos contradice las políticas del quédate en tu casa, de la sana distancia. Entonces, debe ser muy difícil tomar esas decisiones, Joel. Es muy grave, muy difícil, pero también tiene que haber una enorme responsabilidad del Ejecutivo. Tiene que pensar sobre todo en la vida humana, como él dijo en algún momento, pero el asunto está en que la vida humana está en vilo en este momento, pero también la economía. Entonces él tiene que conjugar el que se mueva la economía y el que se salven vidas humanas. Y si se trata de escoger, él parece ser que escoge mover el mercado para que haya economía y para que no caiga tanto el país en pobreza, porque la verdad es que a término de esto va a haber pobres muchos más. Ahora el asunto está, por otro lado, en que el presidente... tienes toda la razón, él tiene un gran impacto en la gente. Fíjate, hace 10 días más o menos, él dijo, en junio primero se va a abrir ya la situación, ya vemos la luz al final del túnel, ya domamos a la pandemia, etcétera. Ese anuncio tan pequeño, tan de 2 minutos, causó un impacto tan grande que mucha gente al día siguiente salió. Mucha gente dijo, ya el presidente dijo que todo está bien, que ya va a estar bien, tal. Y al día siguiente, ese silencio de verdad intimidante que se escuchaba en las calles, volvió a hacer otra vuelta, lo mismo, empezó a salir la gente, sin los cuidados y tal. Por eso tienes la razón, el presidente debe tener muchísimo cuidado en cada cosa que dice y en cada cosa que hace, como es el caso del viaje. La gente lo va a interpretar como, si el presidente sale, ¿por qué nosotros no? Sí, son los liderazgos sociales. Joel, pues qué gusto haber podido tener esta oportunidad de saludarte, de verte bien. Sí, tienes gracias. Lecturas ahí suficientes estamos. por lo que veo ahí en tu biblioteca. No es biblioteca, es depósito de libros o bodega, porque todos afortunados, pero pues es, sabes, el espacio donde uno se sienta a trabajar muy a gusto. Oye, nada más quisiera un minuto para decirte claro, que lamento mucho lo de la central de abastos ayer. Estoy muy preocupado, ojalá no haya habido mano negra. Me recordó en los incendios de los mercados acá en México, que hubo una etapa, te acordarás, que empezó quemándose casualmente. Se quemaron como 5 o 6, ¿no? Casualmente hasta la Merced también pasó a arder, ¿no? Exacto, hubo como 4 o 5 mercados que en cadenitas se fueron casualmente teniendo cortocircuitos. Yo no quisiera que esto ocurriera. El gobierno de Oaxaca debe tener cuidado a lo que sigue y, por supuesto,
Es lamentable lo que ocurrió en la central, porque mucha gente depende de esto, muchas familias. Es un clamor en Oaxaca ese tema de la gente que dice, bueno, perdí todo, ¿no? Perdí todo. Sí, lástima, pero bueno, vamos a ver, un abrazo para todos ellos y un abrazo para todo Oaxaca. En abono a lo que tú estás planteando, creo que se requiere y es muy importante que haya una investigación a fondo de qué fue lo que ocurrió en la central de abasto, cómo se provocó el incendio y que si hay alguna responsabilidad que se deslinde. Yo creo que... Pero que haya transparencia informativa, mi estimado Raúl, perdóname, porque en el caso de la Ciudad de México ocurrieron estos en Cadenita y para la señora Sheinbaum todos fueron cortocircuitos. Todos fueron casualmente cortocircuitos encadenados, ¿no? Ojalá sí se sepa, no solamente para que se castiguen los culpables de veras, si es que hubo culpables, o que se sepa la verdad y entonces ayudar para que esto se reconstruya y seguir la vida que siempre ha tenido la central de abastos, que es lo que es. Claro. Joel, un mensaje final para tus paisanos de Oaxaca, ¿cuándo vienes? Además, bueno, obviamente hasta que se den las Me muero de ganas, pues hace rato estábamos platicando ahí con Memo de cómo extraño la salsa de chicharrón ahí contigo una vez terminar el programa, te acordarás, una copita de mezcal y la salsa y la plática. Estar en Oaxaca para mí es parte de mi necesidad vital. Y tú te acordarás que ahora estaba yendo con mucha más frecuencia, iba a ver a mi ombligo allá a San Sebastián Tutla, que estuviera bien, que no lo hubiera comido un perro, etcétera. Pero bueno, ni modo, ahora tenemos que estar así, pero sé que cuando ocurra lo vamos a disfrutar más que antes, mucho más que antes. Les mando un abrazo a todos, a mis paisanos, a ti, Raúl, a Memo y a todo el mundo. Cuídense, por favor. No salgan si no tienen que salir, a pesar de las indicaciones cualquiera, no salgan, todavía la situación no se soluciona. Sí, así es, Joel. Pues como se dice, volveremos a abrazarnos, mi querido amigo. Seguro, un abrazote, un abrazo un gran para abrazo. todos allá. Y amigas, gracias. Amigos que nos están viendo, esto fue Sin Censura, repito, porque es válido, volveremos a abrazarnos. Nos vemos pronto. Gracias. Pronto, hasta luego.